cuando hablamos del medio de la radio, hay que reconocer que es el único medio tradicional que responde o tiene como característica la inmediatez y el alcance. ¿Okay? Una emisora radial tradicional es el único medio, a diferencia de la televisión, de la prensa escrita, de los otros medios que estaremos discutiendo, que en el momento puede estar ocurriendo un evento noticioso en alguna parte del país, inmediatamente le llegue esa noticia a la producción, al locutor, la tira al aire. No hay que esperar, no tiene que ser procesada, no tiene que ser escrita, no tiene que pasar por un editor, no tiene que ser impresa para entonces llevar el periódico y que la persona compre el periódico. Está ahí, es inmediato. También su otra característica es el alcance. La radio tiene un alcance a nivel de, por ejemplo, de Puerto Rico, a nivel isla. Tú tienes emisoras que, dependiendo de sus antenas, pueden llegar a todos los puntos de la isla, ¿verdad? De las subantenas y las repetidoras. Otras emisoras que quizás son un poquito mucho más limitadas, pero aún así estamos hablando que pueden tener un alcance de que cualquier persona que tenga un radio y vaya a esa frecuencia puede escuchar el contenido de la misma. Donde único va a ser superada esa inmediatez y ese alcance de la radio es con el Internet. El Internet llegó y obviamente superó en estas dos características a la radio. Pero claro, estamos hablando de un medio que no tradicional. Y eso, hacia eso vamos. A continuación les tengo aquí rapidito un PowerPoint para repasar los puntos importantes de la historia de la radio y de su evolución, ¿verdad? Básicamente cuando hablamos de la radio tenemos que hablarlo como cuando nos vayamos a estar adentrando en las clases de historia de cine, van a ver que es lo mismo. El invento de la radio, así como el invento del cine, es un invento que se compone de inventos anteriores y de descubrimientos anteriores. No podemos sacar un solo inventor, ¿ok? Tenemos que hablar de varias personas cuyos descubrimientos fueron importantes para llegar a lo que es, en este caso, la radio. Entonces, tenemos que empezar con el señor Alessandro Volta, a principios del siglo XIX, que él inventa una pila voltálica, ¿no? O lo que es lo mismo, una pila que podía producir electricidad. Estamos hablando de una batería, ¿ok? A partir de eso, es que Samuel Morse crea el famoso código Morse, ¿ok? A través de eso él podía entonces mandar señales. Y ese es el inicio de, porque de ahí 35 años después y con el invento del código Morse, en 1875 se da otro descubrimiento que va a ser clave junto con ese. Estamos hablando de que el código Morse permitía pasar una señal de X punto a X lugar. Y eso es importante en la radio, ¿no? Enviar esa señal de un sitio a otro sitio o a otros lugares, ¿ok? Un emisor que envía la señal y un receptor que la recibe. Ahora, junto con ese descubrimiento, Graham Bell pues inventa el teléfono en 1875, lo cual es importante porque ahí vamos a tener el concepto de que se transmita voz humana a través de un micrófono, ¿verdad? Y se escucha a través de una bocina ese sonido, esa voz. Así que tenemos ahí otro invento que utiliza la base de la señal, de enviar la señal de un sitio hacia otro, con entonces añadirle, mira, ya no simplemente vamos a enviar sonidos, sino que ahora vamos a enviar, vamos a comunicarnos, ¿ok? Pero todavía la radio está por ahí en pañales porque no es tan fácil como conectar un teléfono y hacer una llamada para comunicarnos a otro lugar. Hacen falta todavía otras cosas y ahí entra el señor Hertz. Has tenido que en algún momento escuchar o familiarizarte con él porque pues, él es el que descubre las ondas hertzianas. En 1887, él describe cómo medir esas ondas electromagnéticas. ¿Okay? En uno de los videos anteriores estábamos hablando sobre cómo viaja el sonido. Son ondas, ¿okay? Y claro, cuando son ondas orgánicas, viajan, ¿okay? Suben y bajan,
y se dirigen, ¿verdad? Hacia X lugar, la dirección hacia donde yo estoy hablando. Chocan con superficies, rebotan, regresan, etc. Cuando estamos hablando de poner esas ondas a través de un cable para enviar esa señal a otro lugar, necesitamos entonces unas ondas también, pero unas ondas electromagnéticas. Y ahí es que entra Hertz y descubre cómo poder medir estas ondas electromagnéticas para que entonces se pueda crear el primer receptor de radio. Estamos hablando de que entonces se inventa un primer radio, pero no podíamos todavía hablar ni enviar una señal para que yo hablara y tú me escucharas a través de ese radio como en el teléfono. Todavía no llegaba a eso, pero ya había un principio, ya podíamos tener un receptor que esas ondas hercianas, que es lo que utiliza la radio análoga, lleguen hacia mí. Así que ese descubrimiento también es clave. Teníamos entonces nuevamente el invento del código Morse, ¿okay? El telégrafo, eventualmente inventado por el señor Guillermo Marconi, que es el que crea el telégrafo ya sin hilo, o sea, no había que tener, como vemos en los postes a veces de electricidad, que hay que conducir a través de un hilo la electricidad, en este caso, pues la señal, ¿no? De esas ondas. Pues Guillermo Marconi da su aportación al inventar un telégrafo que no tiene entonces esos hilos de conducción, pero que a través de antenas, o eventualmente a través de antenas, puede recibir esa señal. Claro, todavía no sabíamos cómo enviar señales de gran alcance para transmitir de largas distancias. Así que la transmisión era muy limitada, ¿okay? De un cuarto a otro, etcétera. Pero esa aportación de Marconi permitió que eventualmente las señales sonoras pudieran propagarse cada vez más de 20 kilómetros de distancia a 40, a más en adelante. Okay, por eso tú vas a tener de repente emisoras que cuando empiezan las emisoras radiales, empiezan en un pueblo, ¿verdad? En un radio en particular, un espacio geográfico, y a través de una antena, pues pueden enviar esa señal a los radios en la casa de las personas. Eventualmente antenas más grandes van a aparecer, que permiten entonces transmitir o hacer que la señal se transmita más lejos. Y eventualmente repetidoras, que son otras antenas ubicadas geográficamente en otros lugares, que reciben esa señal de esa otra antena y por ende ahora permiten que esa señal llegue a otros lugares. Ahora, todavía no podemos transportar palabras ni sonidos musicales, podemos transportar ruido, pero pues, y ahí es que entran las aportaciones de Alexander Fleming y el señor Aubrey Fessenden, que permiten la transmisión de la voz humana. ¿Okay? Ellos descubren e inventan la manera, a través de un radio y a través de micrófono, de que se pueda grabar, recoger la voz, para entonces esa voz ser enviada, utilizando las ondas hercianas, enviadas a través de una antena, nuevamente por esas ondas hercianas, ¿okay? Recibidas en otra antena, sea la antena de una repetidora o la antena de tu radio portátil o el radio en tu vehículo. Y a partir de ese momento es que se inicia el radio como lo conocemos. Okay. Empieza todo no sé si se han preguntado alguna vez la diferencia entre AM y FM, es que cuando se comienza con la frecuencia AM, no es otra cosa que amplitud modulada. La manera en que se envía la señal de esas ondas en una frecuencia AM es de mayor calidad, ¿ok? Porque permite que la onda le dé más cuerpo, más color a la voz, para que entonces pueda viajar en mayor calidad. Por eso mayormente, por lo menos en Puerto Rico, las emisoras AM se han mantenido como para programas de discusión, etcétera, versus de música. Porque entonces las emisoras de FM, de frecuencia modulada, que permiten darle un poquito más de color al asunto, de calidad a la señal en términos de los sonidos de bajo, de ciertos instrumentos, pues permite que la música sirva o se escuche mejor en esas frecuencias FM. Ahora,
Esto alguien que sepa de sonido lo puede explicar, de radio, ¿verdad? Lo va a explicar mucho mejor que yo. Yo solamente les paso la data. En Puerto Rico vamos a ver que eventualmente se populariza el FM. Por eso no es común que estemos escuchando AM, a menos usualmente, ¿verdad? Que sean personas mayores o para escuchar noticias o programas específicos de talk show, ¿no? De hablar que se trabajan en las emisoras radiales. Y eso lo vamos a estar discutiendo en el próximo video, donde estaremos abordando entonces la evolución de la radio, la llegada de la radio a Puerto Rico y la evolución de la radio. Espero que les haya sido útil este breve repaso de la historia de la radio.